la razón por la cual somos Black al inicio era porque éramos los oscuros, los antitodo de la industria, y por ende la industria nos vomitaba, cabrón. O sea, tú hablas con los dueños de las agencias más importantes de este país, les cago en la madre, ¿no? Y luego Fer también. Y tenemos multiplicidad de enemigos por pensar así, porque conocemos sus clientes, conocimos sus prácticas, conocemos la porquería que hay y no queríamos participar en eso. Así que el manifiesto fue algo honesto para nosotros, algo que nos marcaba una guía y nos eliminó de todas estas conversaciones que no queríamos y empezó a acercarse las compañías que sí estaban buscando esto, que sí querían confiar en una compañía que no buscara un fee, sino alguien que asumiera el proyecto como su propia vida. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tenemos como invitados a Fernanda Rocha y Jonathan Álvarez, o mejor conocido como John Black, fundadores de la agencia Blackbot, agencia que se encarga de diseñar propuestas de valor que impulsan a las marcas, pero sobre todo mejoran la vida de las personas. Platicándote un poco sobre ellos, Fernanda es licenciada en Mercadotecnia y especialista en marketing digital. Durante su trayectoria ha trabajado con marcas como Banamex, Volaris, Liverpool, Samsung, Snickers, Milky Way, Pedigree y muchas otras más. Por el otro lado, John es licenciado en Comunicación por la UNAM y el TEC de Monterrey y licenciado en Marketing y Publicidad por la Universidad Mexicana. De igual manera, ha tomado y formado parte de más de 30 diplomados y proyectos académicos para más de 20 universidades de México. En cuanto al ámbito laboral, John ha colaborado con marcas como BlackRock, Zara, Hershey's, Mercedes-Benz, MTV, Coca-Cola, Red Bull, Cars Jr., la Selección Mexicana de Fútbol, Televisa y Banamex, por mencionar algunas. Ambos han impartido clases y conferencias en las principales universidades de México como TEC de Monterrey, UNAM, Anáhuac, Ibero, Centro Arte y Diseño, Miami Ad School y TEDx. Y en este episodio, Fer y John nos cuentan cómo es que en sus inicios lograron conseguir increíbles clientes y fundar su agencia. Sin embargo, se dan cuenta que no necesariamente es lo que los hace feliz, por lo que deciden reestructurar, innovar y construir Blackbot. Además, platicamos sobre la importancia de la cultura de innovación y sus principales retos a los que se han enfrentado al crear su propio manifiesto que desafía a toda la industria. Sin más que agregar, te dejo con este episodio que seguramente te hará replantearte varias de tus ideas. Pues bienvenidos, John y Fer, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de sus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y pues estoy muy entusiasmado de entrevistarlos el día de hoy. Los he seguido, vi muchas de sus conferencias y pues traen un tema ahí súper interesante de innovación y disrupción que me gustaría tocar más adelante. Pero quisiera iniciar este episodio sabiendo y conociendo ¿dónde empiezan ustedes? O sea, ¿dónde descubren qué es lo que les gusta hacer? ¿Dónde se cruzan sus caminos? ¿Y dónde se encuentran hoy en día? El que Al quiera empezar. contrario, Jorge, muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que nosotros estamos igual de emocionados o más que tú, ¿no sabes? Siempre, normalmente cuando te dedicas a dar conferencias, pues es muy fácil hablar de ciertos temas que dominas, pero pocas veces nos damos la oportunidad de estar en entrevistas que van más allá de nuestra profesión y creo que eso nos pone muy emocionados. Así que voy a comenzar con la primera pregunta que planteas. Voy a contar la mitad de la historia para que luego John me ayude a complementarla. Ok. En mi caso,
Yo empecé profesionalmente hablando en el mundo del marketing, aunque siempre estuve en la parte pues más numérica, estratégica, digamos que de vista a lo que los demás tienen como percibido que es el marketing, yo estaba en la parte aburrida, ¿no? Ok. Entonces, no, es decir, casi todo el mundo quiere estar como en la parte creativa y hacer campañas y, no sé, trabajar con X marcas, etcétera. Pero yo siempre fui más como un low profile, yo me mantenía como en la computadora, sacando cuentas, haciendo números y eso. Ok, ¿ahí es Y en la eso me fue etapa, perdón, llevando por, universitaria o fue en la etapa ya como en tu primer trabajo? pues creo que se colapsó porque cuando yo todavía estaba estudiando, empecé a trabajar muy rápido, afortunadamente. Creo Ok. que esa fue una gran decisión que tomé. Y entonces estaba con esta ambivalencia en donde trabajaba, estudiaba y además, por alguna razón loca de mi cabeza, me metí a estudiar dos carreras al mismo tiempo. Entonces era una locura. ¿Cuáles dos Pero carreras? eso, pues cuando mercadotecnia e ingeniería industrial. Digo, ingeniería, ya hasta se me olvidó, ingeniería civil. Ok. Entonces, digo, ahorita no lo haría, ni loca, no podría, pero en su momento cuando tienes 17, 18 años, o sea, como que tienes toda la energía y el ímpetu de hacer ciertas cosas y pues eso fue lo que me pasó, ¿no? Me aventé y empecé a chambear y todo, pero siempre había tenido en la cabeza la idea de querer emprender en algún momento. O sea, no sabía cómo, ni tenía tan claro cómo dar el paso, pero sabía que en algún momento quería hacerlo. Ok. Y ese momento llegó después de haber trabajado en diferentes marcas, con diferentes empresas. Creo que mi experiencia laboral mucho más llena de aprendizaje fue con Samsung, ¿no? Ok. Estuve ahí y eso me permitió ver pues cómo se manejaba una empresa global y cómo era trabajar con gente coreana, ¿no? Y eso me trajo a mí como que me cimbró en muchos sentidos, a tal grado que eso fue para mí como una punta de lanza para comenzar a pensar formalmente en emprender. O sea, como que ese fue mi momento donde dije, ok, creo que ya tengo como la suficiente valentía o no sé cómo llamarlo Ujú. de querer emprender algo. Ok. Y afortunadamente en ese momento en el que yo estaba como entre que sí, que no, y tenía como ciertos, no problemas, pero sí mi vida se estaba haciendo más compleja en muchos temas personales, etcétera. Entonces como que había un punto de quiebre en donde en ese momento fue cuando conocí a John, nos conocimos en Tijuana, Ah, en yo Tijuana. estaba dando una conferencia, sí, yo estaba dando una conferencia en CETIS, ahí en Tijuana, Ah, pues ahí estudié, y de él hecho, en estaba ahí CETIS. justo ahí. Entonces, él estaba en la audiencia Ok. y pues ahí fue como literal amor a primera vista. Yo sé que se escucha como muy cursi, pero así fue. Y lo más interesante de esta historia, y que justo ahorita antes de entrar acá contigo, estamos viendo una película y hablando como de como a veces la vida te juega esas bromas, por decirlo de alguna forma, porque John y yo siempre habíamos vivido cerca, siempre habíamos estado en las mismas zonas, conocíamos a gente pues en común, Ok. pero nunca nos habíamos conocido. Y eso fue muy interesante porque, o sea, es como que vives a 3 calles de alguien, pero nunca te lo encuentras hasta que un día, por alguna razón, se topan en el lugar más recóndito, ¿no? Que en términos de la República Mexicana, pues está hasta el norte, Tijuana, y Sí. entonces eso fue como muy divertido. Y ahí es donde ya conozco a John y creo que él ahora tendría que contar su parte. De mi lado, yo soy un hombre de medios de comunicación. Todo comenzó cuando debí haber tenido 12 años, 13 años, y me tocó ir a un concierto masivo que organizaba una estación de radio en aquel entonces en la Ciudad de México. Y en ese entonces, cuando estuve en esa audiencia, cuando pude ver el poder de convocatoria, la entrega, la energía, dije, esto de los medios está impresionante. Y ahí comencé. Ahí fue realmente mi despertar de quiero dedicarme al mundo de los medios de comunicación y desde ese instante he trabajado, o sea, realmente he hecho proyectos de niño desde los 12 años, pero mi primer proyecto profesional fue a los 17 años cuando pude entrar a una estación de radio y con un proyecto que creamos, un concepto que creamos en ese entonces que hablaba
de todos los temas que nos importaban a los jóvenes en ese momento desde un punto de vista alternativo. Había grandes estaciones de radio en ese momento en la ciudad, Radioactivo, WFM. O sea, había toda una cultura de prender la radio, y yo entré en los medios a partir de ese lugar. Escribí en revistas, escribí en periódicos, comencé a estudiar ciencias de la comunicación, y prácticamente toda mi carrera inicial fueron los medios. Y en ese momento, por ahí desde los 16 años, pues Internet llegó a mi vida y cambió mi perspectiva sobre el futuro de los medios. Yo sí lograba entender, leía revistas como Wired. Luego en México apareció una que se llamaba Sputnik, que creó Jorge Alor, le mando un abrazo. Terminé escribiendo para la revista Sputnik. Luego varios periódicos, como el periódico Reforma, abría su suplemento Interfase, y también escribí en cierto momento en ese periódico. En fin, era un niño muy inquieto a los 17, 18 años, y toda mi carrera fue ese lado, ¿no? Hasta que un punto de mi vida me hizo emprender en medios y abrí mi propia compañía de revistas, medios impresos, increíble. Luego Internet me mató, ¿no? Y fue como dije, ya, me tengo que quedar con Internet. Y prácticamente en ese instante conocí íntimamente la cultura digital, que ya venía sembrando, y eso me llevó a conectar con agencias, hablar con múltiples plataformas, trabajar para Coca-Cola, para Red Bull, para Televisa, para la selección mexicana, que hicimos grandes cosas por muchísimos años. Y de repente, en una de esas idas, con uno de los clientes, Cetis, era un cliente nuestro de aquel entonces, un amigo mío me iba a dar una conferencia, y entonces en esa conferencia previamente había dado Fer clases, era una sesión de clases, y entonces me enamoré perdidamente, y ahí comenzamos una fusión en donde nos cuestionamos quién eres, qué estás haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y yo a nivel personal tenía una aberración ya por el mundo del marketing, lo veía ya como una industria hiper polémica, pero con mucha prostitución creativa, donde las compañías no querían abrazar lo digital, no entendían el marketing digital, no entendían social media. Y no es que lo hayan entendido hoy, o sea, hoy el COVID aceleró la conversación, pero siguen sin entender muchas cosas. Y nosotros, yo a nivel personal dije, fuck it. Y entonces en ese momento, cuando hice match con Fer, porque Fer tenía una visión muy interesante y muy de match conmigo, creamos el concepto que hoy se conoce como Blackbot. Ok, súper bien. Y ya que emprendieron, o sea, digo, bueno, tú ya mencionaste que trabajaste con la selección mexicana y con muchos clientes grandes. O sea, a mí me gustaría conocer también un poquito esa parte como para las personas que nos están escuchando. ¿Eso lo hiciste de manera independiente o fue por medio de una agencia? ¿O cómo empezaste a hacer como esos acercamientos con esas grandes marcas? Porque digo, es como son clientes que cualquiera quisiera tener y que alguien que va empezando probablemente a lo mejor sueña con eso, pero a lo mejor también tú te diste cuenta que no era lo que querías. Gran pregunta. Cuando abrí mi grupo de revistas, el ser periodista, el tener esa plataforma de comunicación, te vuelve un poco sin miedo, te quita el miedo, eres un tipo abierto que vas por todas. O sea, el periodismo es mucho así, ¿no? El romper las barreras continuamente. Cuando abrí mi compañía de medios, todo se trataba de eso, de tocar puertas, de ir a tocarle a las marcas, decirle mi revista, generar valor a través de eso. Cuando mato la revista, porque el papel se volvió irrelevante en el mundo de la tecnología, yo ya tenía una cartera de conocidos que si bien no tenía una relación de amigos, sí había una gran relación profesional. Entonces, cuando entré al mundo del marketing, que fue a través de una agencia que no era mía, se llamaba Clicker en aquel entonces, le puse Clicker porque la cosa esa se llamaba horrible. Entonces, más bien yo solo puse el nombre de esa compañía, y trabajé con ellos cerca de 10 años, y lo que hice fue todo este monstruo de conexiones que ya tenía, fue hablar sobre la posibilidad digital, ¿no? Y muchos de ellos tenían hambre. Por ejemplo, Red Bull tenía muchísima hambre digital. México fue un país punta de lanza para muchas de las iniciativas de Red Bull Global, que hoy se hacen en todo el mundo. Coca-Cola también fue un punta de lanza en la conversación. México es el país 1 y 2, dependiendo donde lo analices, de mayor consumo, y de aquí salen un chorro de recursos para el mundo, y aquí jugaron muchas iniciativas. Entonces, este salto de entrar a las grandes marcas
para mí fue un salto natural a mis 20. O sea, yo ya tenía 24 años y no había una sola compañía con la que yo quisiera colaborar que ya había colaborado. Ok. Y eso se vuelve interesante y con el tiempo te desgasta. O sea, yo en mis 20 disfruté la dolce vita del mundo de los medios y del marketing, pero de repente cuando te empiezas a cuestionar y a dónde va todo esto y qué significa que un mexicano tome promedio 2 litros de aguas negras con azúcar, te empiezas a cuestionar qué significa colaborar para las marcas, qué significa poner tu talento en servicio de solo vender, vender, vender cosas. Y se vuelve cada vez más una pregunta de propósito fuerte, que ahí fue donde conocí a Fer, ¿no? En este propósito que yo prácticamente no estaba viendo y que necesitábamos tomar una actitud seria al respecto. Y así fue como llegamos al concepto Blackbot. Ok, y hablando de ese concepto, o sea, si para la audiencia que no lo conoce, o sea, ¿cómo lo definirías el concepto Blackbox? Para que conozcan ese antes y un después de trabajar con grandes marcas y después ver que, ¿sabes qué? Por ahí no es, a pesar de que nos esté yendo bien económicamente, donde tengamos un buen posicionamiento como agencia, pero al final, si no es lo que te hace feliz, o sea, me imagino que le dieron toda una vuelta al concepto que estaban manejando. Sí, mira, esto es muy interesante porque después de que John estaba en Clicker y con todo este rush, ¿no? Que nos platica, él fundó una compañía que es el precedente de Blackbot que se llamaba DimiLab, Digital Minds Lab, ¿no? Era el laboratorio de mentes digitales que justamente pretendía ser un laboratorio, ¿no? Era como un lugar donde pudieras probar hipótesis, probar ideas, hacer pues prácticamente lo que hace un laboratorista, ¿no? Probar, experimentar, fallar y todo el tiempo en ese ciclo. Sin embargo, cuando intenta esto, se vio arrastrado otra vez por la inercia de las cosas, y otra vez prostituir las ideas, otra vez estoy aquí ganando bien, como dices tú, con grandes clientes, grandes cuentas, pero yo estoy todo, pues no me siento satisfecho a nivel personal, etcétera, ¿no? Entonces, en esa como que en esa crisis o en ese caos es cuando yo llego o cuando nos conocemos y yo soy muy tajante. Quizás eso me ha ayudado en ciertos momentos de mi vida porque no me gusta andar o sea, como que siempre veo las cosas más allá y digo, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a soportar de esto, no? Y entonces en ese momento que yo veía que yo estaba en esta crisis de como que sí, pero no, y así en el medio, yo le dije, decídelo, o sea, aunque si vamos a hacer algo, es de cero, vamos a matar Dimilar y vamos a volver a empezar. Ok. Y fue, por supuesto que fue un paso duro, porque, o sea, es todos tus incomes, tus ingresos, tus clientes, era decirles adiós y empezar literal con 0 pesos, ¿no? O sea, era como, ¿cuánto tenemos de inversión? 0 pesos. Entonces, pero al final del día nos sentamos literal, fueron 2 días seguidos así internados pensando qué vamos a hacer, ok, si me acuerdo que yo me decía, ok, si tu hipótesis es real, ¿tú qué harías? O sea, es como, oh, imagínate que ya destruimos Dimilab y entonces, ¿qué haríamos? ¿No? Uh-huh. Y entonces empezamos a crear, la verdad que fue de los momentos profesionales en los que mejor me sentí. Nunca había trabajado también con alguien, nunca había fluido también con alguien y creo que por supuesto que eso ayudó muchísimo, ¿no? Entonces tomamos la decisión de matar Dimilar y ahí es donde viene la respuesta de qué es Blackbot. Pues Blackbot eh, tuvo como muchas fases. Inició siendo como la antítesis de todo lo que estaba pasando, es decir, éramos como una antiagencia, ¿no? Era como, vamos a hacer todo lo que las agencias no hacen y todo lo que las agencias hacen mal. Pero después nos dimos cuenta que más que estar ahí como que en este movimiento contracultural o así, éramos más bien una respuesta y una salida y una alternativa y es cuando empezamos a transformarnos a lo que somos el día de hoy, que es una compañía de diseño. Entendiendo diseño no como Photoshop o como algo estético, sino como el pensamiento de diseño, ¿no? Que al final del día es un pensamiento transversal que se encuentra en todas las actividades humanas, desde el diseño, sí, de interfaces, sí, de cosas físicas, hasta el diseño de futuros. Entonces eso, cuando nos identificamos con eso, fue como abrir una caja de Pandora en donde encontramos todas las respuestas. Y hoy somos eso, somos una compañía de diseño y a partir de eso hemos creado
pues no solamente Blackbot, sino todas las marcas que hoy tenemos y toda la narrativa que sostiene hoy a esta infraestructura que creamos. Súper, súper bien. Una cosa que me encanta de esa conversación es que casi todas las compañías les queda muy claro al tipo de ser humano que quieren atraer a su propuesta de valor. Y nosotros partimos de a qué ser humano no queremos atraer a Blackbot. Ok. Y, por ejemplo, nunca regresaríamos a trabajar a Coca-Cola, ni a Televisa, ni a ninguna de estas compañías que hoy se mueven sin propósito. Solo se mueven con campañas que lo que hacen es mentirle a las personas y no tener un beneficio real para ellos ni el planeta. Hoy Blackbot y la definición, y que es una definición abierta, o sea, la definición de Blackbot en términos de qué es, ha ido moviéndose, perfeccionándose, jugando, intentando hacer cosas a lo largo del tiempo, pero hoy es una compañía global que se dedica al mundo del diseño, a la creatividad y la innovación. Y además en este 2021 vamos a abrir una división académica súper fuerte en términos de creatividad, innovación, diseño y futuro. Entonces, en esa conformación que Blackbot como ente vivo ha tenido, la visión siempre ha sido empoderar a través de la creatividad humana para resolver problemas reales y dejar de poner nuestra pasión y servicio a compañías que no lo requerían y cada vez más a personas que sí quieren conectar con eso y ponerlo en disposición a la humanidad. Súper, súper bien. Y por pura curiosidad, ¿cuánto tiempo, o sea, cuando mataron la otra agencia y decidieron empezar, o sea, con ceros ingresos, o sea, cuánto tiempo pasó para que pudieran obtener el primer cliente? Y aparte, ¿qué criterios ahora utilizaban para elegir sus proyectos? Esa es una gran pregunta. Fueron momentos muy duros porque el romper con los clientes literal también fue una experiencia totalmente, pues no sé, como muy catártica, porque los clientes ahí es cuando nos dimos cuenta que los clientes no estaban acostumbrados, o sea, si esto fuera una relación, no estaban acostumbrados a que fuera la agencia quien los cortaba, ¿sabes? Ujú. Porque ellos siempre son los que deciden cuándo se termina. Y cuando nosotros hablamos con ellos y le dijimos, oye, ¿sabes qué? La próxima semana o no sé, el próximos 15 días o la fecha que haya sido es nuestro último momento de colaboración contigo, pues los clientes como que o sea, como que había un tema como de enojo y de cómo te atreves, ¿no? Como un poco como no sé, de ego lastimado. Pues por supuesto que terminamos bien, pero ellos se quedaban con este sabor de boca de, pues ojalá te vaya bien, ¿no? Y no luego tengas que venir a rogarme otra vez. Era Ajá. un poco así, como con ese desdén. Y teníamos muy claro, o sea, obviamente trabajamos durísimo, los primeros 2 meses fue muy duro, trabajar muy duro porque pues sí, exacto, como que no hay ingresos y las cuentas no paran, o sea, Ujú. la vida no para, ¿no? Y entonces era como que ya está llegando el mes y no tenemos esto y no tenemos aquello, pero obviamente eso sí era un punto de estrés, pero más que estresarnos nos ocupábamos en generar, 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 generar. Y yo creo que pues sí, más o menos como 2 meses, no tengo tan clara la fecha exacta, pero yo creo que sí, más o menos eso. Yo creo que la palabra generar es algo que necesito aclarar. Por ejemplo, no significa que nos arrojamos a vender cosas. De hecho, no tenemos un departamento comercial. Más bien, la construcción de Blackbot está construida a partir de la reputación. Es decir, cuántas de las cosas que nosotros tenemos como habilidades podemos compartir en una verdadera fuerza que potencialice y ayude a la evangelización de qué significaba la creatividad aplicada al mundo de los negocios. Y esa fuerza, cuando la veíamos hace 4 años, era una discusión que uno, habría que construir, dos, estaba sucediendo en otros lugares, o sea, cuando volteas a ver lo que pasa en Silicon Valley, en ciertos lugares de Europa, en ciertos lugares de Asia, ya venía ocurriendo esta conversación de tecnología, diseño, innovación, creatividad, y en las regiones latinoamericanas, pues no, o sea, eso fue una conversación que teníamos que construir. La prioridad de Blackbot era construir rápido formas de poder transmitir a partir de artículos, conferencias, colaboraciones, y que esa energía, esa colaboración nos fuera atrayendo
ojo, no buscándolo, sino atrayéndolo realmente con valor a personas o compañías que estuvieran haciéndose las mismas preguntas. Y Ok. fueron llegando orgánicamente. Blackbot ha sido un movimiento orgánico todo el tiempo. Personas interesadas, personas que quieren conectar, personas que buscan ayuda de verdad y que en Blackbot por supuesto, los ayudamos. Tenemos iniciativas todo el tiempo de contenido abierto y cuando se vuelve una relación profesional y comercial, eso evoluciona a una colaboración. Y sí, fueron duros, o sea, fueron meses dificilísimos porque había cero pesos y millones de valor, ¿no? Y tú no lo veías en tu cuenta. Y cada vez en la línea del tiempo es una curva que les da miedo atravesar a las compañías, pero no construimos un mundo artificial con base en publicidad, sino construimos un mundo piedra tras piedra, bloque tras bloque, de sólida reputación, hasta donde hoy llevamos. O sea, llevamos 4 años. Yo te puedo decir que estamos viendo el futuro. Ok, ok, súper bien y súper interesante que han crecido y le han apostado, que es duro, ¿no? No a la publicidad, sino al crear contenido, al ofrecer valor y por consecuencia, o sea, pues es cosechar y esperar los frutos, ¿no? Y cuidarlo y mantenerlo hasta que en algún punto uno pueda disfrutar de eso y qué mejor porque es lo que le están apostando ustedes y que sean fiel a eso, no cualquiera, o sea, es difícil porque el que no te esté entrando ingreso y el que, o sea, sabes que va a tomar tiempo, o sea, es súper duro. Y ya una vez que, digamos, empezaron a llegar los clientes, ustedes, o sea, ¿cómo manejaban las expectativas de los clientes? Para que no sé, para que mantener esa filosofía, porque al final es como un acuerdo, contrato o negociación, más allá de lo que están ustedes como acordando hacer o las estrategias y eso, sino como un contrato de filosofía también, que tuvieran como el mismo mindset y que entendieran ustedes. Y creo que eso es muy complicado también. Sí, fíjate que teníamos muy claro, como decía John, en bueno, hoy se le conoce bueno, no es que sea nuevo, pero se ha popularizado como el buyer persona. Ujú. Nosotros nunca creímos en eso, o sea, siempre fuimos la antítesis de muchas cosas, porque era como, no quiero concentrarme en el cliente que va a llegar, quiero concentrarme en el que no quiero, ¿no? Y teníamos muy claro qué perfil no queríamos. Teníamos como hasta así bullets de si viene buscando esto o si tiene este perfil, no importa si trae la cartera abierta dispuesta a gastar miles de millones de pesos, o sea, es como, ni modo, ya vendrá otro, Ok, pero queremos que sea valioso. Y a partir de eso construimos un manifiesto. Y este manifiesto, o sea, fue la mejor idea que se nos pudo haber ocurrido porque se ha vuelto casi como un mantra y como un más allá y más poderoso que estatutos o misión, visión y estas cosas, ujú, sino realmente se convirtió en la esencia de Blackbot y cuando una persona, un posible cliente llegaba y estaba interesado de, a ver, quiero saber qué hacen y quiero hacer esto o aquello, le decíamos, sí, todo muy bien, pero antes lee esto, ¿no? Y le ok, mandábamos el manifiesto, era lo primero que hacíamos en cualquier punto de contacto, era lo primero que hacíamos. Y entonces como que con base en la respuesta ya sabías que iba a seguir, o sea, y pasó algo muy chistoso cuando empezamos a renunciar a todo aquello que no queríamos y a todos aquellos clientes que no estaban, como decías tú, en sintonía con nuestro pensamiento, nuestra filosofía, eh, se fueron alejando, o sea, y por el contrario, cada vez llegaban más personas que sí, más clientes que sí querían aprender, que sí querían, o sea, que sí se iban a dejar llevar o guiar, ¿no? Y eso fue muy interesante porque de poco en poco la misma inercia de las cosas nos fue alejando de esos planetas o de esas empresas que no queríamos y nos fue acercando y como que el dinamismo se fue transformando en empresas que sí. Sin embargo, por supuesto que el manifiesto lo seguimos teniendo, pero hoy ya tienen más claro las personas que se acercan a nosotros quiénes somos y desde el inicio saben si sí o no. ok. Totalmente. Ese manifiesto, mira, te vamos a confesar algo bastante conflictivo. O sea, no nos gusta que nos manden. O sea, por eso emprendemos, porque no nos gusta que nos manden. Y de alguna manera, cuando te conviertes en un emprendedor y luego en empresario, eh, tienes una afinidad por la toma de decisiones y por el olfato que tienes y el conocimiento acumulado
que lo que necesitas es tener un cliente que confíe en ti. Y cuando en el primer día tú le dices a ese posible cliente, oye, te va a doler, te vamos a arrastrar, te vamos a llevar a un lugar de incomodidad y no te vamos a decir si quieres, estás pagando por esto. Pero al término, cuando te levantemos, tu compañía va a estar estructurada o el proyecto va a tener lo que tú estabas buscando. Pero es un trabajo mutuo. Si nosotros estábamos dispuestos a entregar esa energía, queríamos esa misma intensidad de su lado. Y lo que ocurre con la industria de marketing y publicidad en general y en el mundo de la comunicación es que pareciera que todo el ecosistema de agencias le pide permiso a las marcas. Oye, ¿te dejas coachear? Fuck it, güey, el que sabe eres tú. Es como de llegada a este tema de los pitches. Es como nosotros no hacemos pitches, no participamos en pitches. Es una ofensa para nosotros. Si alguien nos busca es porque ya nos validó, o si quiere colaborar en algo pequeño para validarnos, colaboramos si queremos y si se van a dejar coachear y llevarse a arrastrar por las ideas que tenemos. Esa fue una línea, el manifiesto marca esa línea, que evidentemente le duele a la industria porque la razón por la cual somos Black al inicio era porque éramos los oscuros, los antitodo de la industria y por ende la industria nos vomitaba, cabrón. O sea, tú hablas con los dueños de las agencias más importantes de este país, les cago en la madre, ¿no? Y luego Fer también. Y tenemos multiplicidad de enemigos por pensar así, porque conocemos sus clientes, conocimos sus prácticas, conocemos la porquería que hay y no queríamos participar en eso. Así que el manifiesto fue algo honesto para nosotros, algo que nos marcaba una guía y nos eliminó de todas estas conversaciones que no queríamos y empezó a acercarse las compañías que sí estaban buscando esto, que sí querían confiar en una compañía que no buscara un fee, sino alguien que asumiera el proyecto como su propia vida. Y así como soy emprendedor y Fer lo es, asumiera ese proyecto con esa misma potencia y nos doliera y nos entregáramos a resolver el objetivo y no solo para una relación de cada mes me depositas lo prometido. Eso tiene que cambiar y ahora estás trabajando ya no para la marca ni para los socios de la marca, estás trabajando al final para ese ser humano que va a pagar a su vez por ese producto y servicio. Y creo que esos malentendidos que el marketing había construido por décadas empezaron a disolverse en los últimos 5 años y hoy todo se trata de esto, de poner al usuario en el centro, de poner al humano en el centro. Nosotros ya vimos que eso no es suficiente, igual ahorita lo platicamos, pero cada vez vemos una industria que ha madurado gracias a estas conversaciones y a que luego después de nosotros muchas compañías también decidieron decir ya no a los pitches y de hecho sostener su palabra y tratar de hacer todos los días una industria mejor con el ejemplo diario. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, súper bien. Y, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas que a muchas personas de la industria a ustedes les caen mal, ¿eso no los ha limitado como en la cuestión de captar nuevo talento? ¿O cómo le hacen para buscar nuevos miembros también para unirse al equipo? Si al final como, o sea, no todo lo pueden hacer, o no sé si ustedes lo hacen todo, ustedes dos nada más, pero pues tienen cierta capacidad y es necesario siempre como el poder delegar o incorporar a nuevas personas. Y también creo que es parte de su filosofía, contagiar a otros para tener la misma misión y poder impactar a más personas, ¿no? Mira, es muy curioso porque afortunadamente eso que parece como el club de detractores o de haters, de alguna forma u otra se ha vuelto un insumo. O sea, hay una frase que Nassim Nicolás Taleb, que es un autor de varios libros, dice, y es un concepto que es antifrágil, y la antifragilidad se alimenta de eso. Y nosotros somos una compañía antifrágil, entonces nos alimentamos del hate y eso nos aviva más en lugar de apagarnos. Y es muy divertido porque
porque aunque nosotros no es algo que planeamos de, ay, fíjate que nos vamos a alimentar del hate, no, o sea, fue ocurriendo con las circunstancias y las cosas y el contexto. Y entonces, pues sí, paradójicamente esas voces como que querían como callarnos o no sé, lo que sea que hayan querido, más avivaban lo que éramos. La gente sentía más curiosidad cada vez por saber, pues, ¿por qué los odian? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? Etcétera, ¿no? Entonces nos convertimos en eso, en antifrágiles y por el contrario, afortunadamente, y lo digo de verdad con total humildad, no, o sea, todo el tiempo nos están llegando propuestas de personas que quieren colaborar, o sea, de, oiga, nos mandan currículums o nos dicen qué podemos hacer y eso es maravilloso porque justamente es lo que dices tú, es contagiar a los demás, es inspirar a otros. Y nosotros nos hemos como, después de investigar diferentes modelos de negocio y cómo operar como empresa, etcétera, pues nos dimos cuenta que hay algo que nosotros llamamos soft companies, que era, no necesitas una infraestructura gigante para poder ser global o para funcionar, y eso fue como un reto para nosotros, ¿no? Demostrar que eso era viable. Entonces, hoy en día somos un equipo base de 5 personas, pero somos como células terroristas porque el día que se nos place la gana, abrimos una célula en otro país, abrimos una célula en otra ciudad, porque afortunadamente tenemos muchas personas con quien colaborar que llamamos tripulantes, no vamos solos y por supuesto que emprender también es aprender eso, ¿no? Que no la puedes hacer tú todo y porque además, o sea, no solo porque no puedas emocional, física y mentalmente, sino porque necesitas la perspectiva de otras personas. Entonces, pues justamente estos tripulantes que son empresas, freelancers, personas que nos acompañan en este viaje y en ciertos proyectos que requieren más personas, que requieren más infraestructura, pues de repente es como llamar al equipo SWAT, armamos, creamos el proyecto, lo entregamos y luego todo el mundo vuelve a donde tiene que estar o a donde quiere estar. Pero sí, tenemos un equipo base que afortunadamente hemos funcionado muy bien y así es como funciona, ¿no? Con esta infraestructura ligera que te permite moverte fácilmente, ágilmente y sobre todo, pues libremente, que eso es algo que yo aprecio mucho de. Una de los pensamientos en contra de cómo funciona el mundo capital el día de hoy es que todo es crecimiento exponencial y es como de ventas, ventas, gente, oficinas. Y Blackboot es una compañía anti-oficina. Desde el día cero, Blackboot no tiene oficina. Blackboot está en todos lados y eso puta, nos costó 4 años entenderlo hoy con la pandemia es cuando volteamos a ver a todos los que decían, qué ridículo. Y es como, ¿y dónde estás trabajando hoy? ¿En tu casa? Perfecto, ese era el concepto, ¿no? Porque eso financieramente, al momento en que diseñas la compañía, y aquí tenemos un gran tripulante, por ejemplo, CES Consultores, que es nuestra unidad de inteligencia financiera, nosotros no tenemos ni idea de la estrategia financiera, pero nos reunimos con el mejor estratega financiero para diseñar esto. Y como dice Fer, cada tripulante que se une, o sea, si tomo una foto de los tripulantes que van en nuestra nave en este universo, pues puedo decir desde el sureste con Rafa de Fusiona, que está en Oaxaca, pasando por Frank Estrada, que es de Monterrey, pero también está en México, con Stream México, que es una de las primeras compañías que apostó por la calidad de stream por video online. Y hoy el negocio se trata de esto, o sea, ve lo que está pasando. CES Consultores en el Bajío, Landare Pimentel en tu zona, Tijuana, está Landare. Ya estuvo en el esa podcast parte también. está un abrazo para él, para Alfonso. Es decir, hay una serie de personas que despertaron mucho antes que el grosso de la industria y que empezaron ellos a conectar cosas antes que todos y que la única manera para poder también como comunidad salir adelante con este pensamiento era encontrarlos y hacer frentes de ataque, frentes intelectuales. Hoy toda esta banda que te acabo de decir, sin ellos no sería posible la maduración de lo que hoy estamos haciendo o de los refuerzos que utilizamos para poder hacerle frente a un proyecto que rebasa a una célula. Pero realmente, o sea, sí, como creo que Fer lo puso muy bien, Blackbot está diseñado como si fuera una célula terrorista. Puede operar en cualquier zona del planeta con muy pocos recursos, en un modelo que le decimos soft company, como Fer te lo dijo,
Y ese es un planteamiento que cuando tratas de buscar la historia de las compañías, el único momento en el que ha existido este tipo de soft companies era cuando Apple operaba en su cochera, cuando Microsoft operaba en el cuarto de atrás. O sea, todo este top 10 de las compañías que están liderando en el mundo comenzaron siendo una soft company, pero nadie ha escrito sobre cómo se opera una soft Ujú. company. Nosotros llevamos 4 años siendo una soft company que se mueve y tiene una potencia como una big company. Y eso es un caso de estudio que seguramente en los siguientes 5 años estaremos documentando y si funciona, es decir, si nosotros seguimos manteniendo esta conversación y resulta la hipótesis, pues se la estaremos heredando al mundo para que trate de emigrar a una velocidad más lenta, pero no significa que no sea el doble de valor que ser una compañía tradicional. Súper, súper bien. Es lo que te iba a preguntar. Si alguien que nos está escuchando quisiera aprender más como de soft company, ¿qué le recomendarías? Pues si bien no existe como tal la teoría de soft company, creo que quien más se ha acercado es un autor que se llama Paul Jarvis, que escribió un libro que se llama The Company of One, la compañía de uno, y creo que esa es la base. Y nosotros nos enteramos después, ¿no? De que existía este libro. Este libro se apenas escribió en el 2018, finales del 2018. Es un libro muy nuevo porque justamente pues toda esta corriente ideológica apenas está escribiéndose, ¿no? Y Paul Jarvis justo en el libro pone eso, él ve y la hipótesis del libro, sin hacer spoiler, es que en el futuro él cree que las marcas personales van a valer más que las marcas como hoy las conocemos, ¿no? Y que eso va a permitir pues más flexibilidad porque él ve el problema del corporativismo como un obstáculo que frena la innovación, que frena la creatividad y da bastantes ejemplos de cómo él ha visto, porque pues también estuvo en ese lado, ¿no? También trabajó para grandes compañías y de repente él decide emprender y convertirse en esta compañía de uno y te explica cómo llegó ahí y más o menos intenta plantear este paso a paso de cómo lograrlo y me parece un muy buen inicio y ha condensado muy bien muchas de las ideas que han pasado por nuestras cabezas. Hay un libro que Fer escribió a inicios del año en este 2020 que se llama ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y es un libro que está en nuestro sitio, blackbot.rocks, lo puedes descargar. Y en ese lugar planteamos 9 Ps. Estas 9 Ps han ido moviéndose a lo largo del tiempo, pero es la genética base para poder crear una soft company. Ok. Más allá de ser una compañía diseñada por un producto y servicio, es una compañía diseñada por un core que tiene 4 P's iniciales, que es planeta, personas, propósito, propuesta de valor. Si no encuentras estas 4, y ojo, en propuesta de valor era lo que conocíamos como producto, pero ahora trae un diseño totalmente sofisticado. Estas 4 te van a permitir conectar con el resto de P's, que son 5 que hemos diseñado. Creo que todas las compañías nos enseñaron a diseñarlas a partir de algo que vendes y ofreces. Y esa fase del capitalismo ha quedado rebasada. No puedo decir que sea equivocada, funcionó, permitió la economía que tenemos hoy, pero ha quedado rebasada y ahora las soft companies que están amarradas a un gran propósito, que obedecen un problema que resolver, que cuidan el contexto del planeta y crearon esa propuesta de valor, tienen un arranque distinto, inclusive hasta financieramente, de lo que solamente es, no, necesito vender para tener ingresos y mantener el ecosistema. Hoy traes una serie de valores totalmente nuevos. Este libro descargable, este book, está en nuestro sitio blackfoot.rocks, búsquenlo. Es la base. Probablemente esta conversación en los siguientes 4 años o menos, no lo sé, probablemente el año que viene, no lo sé, pero va a ocurrir que vamos a escribir todas estas hipótesis que estamos probando en este momento para que les sirvan a las compañías de nueva creación y sobre todo ahora que estamos en tiempos pandémicos, cómo comportarse de manera ligera, ágil en esta toma de decisiones, pero nunca sin perder la potencia del propósito que como compañía los llevó a dar este primer paso. Súper, súper padre. Qué padre que puedas que compartan y que creen todos estos recursos. Ya saben, ¿puedes repetir la página donde lo pueden descargar? Blackbot, black como negro, bot de burro y como si fuera robot, blackbot.rocks. Perfecto. Y cambiando un poquito de tema,
En cuanto ahora al tema de innovación y disrupción, que he visto varias conferencias de ustedes y se me hace súper, súper interesante, ¿ustedes cómo definirían lo que es la innovación? Pues para mí es algo muy sencillo, es conectar puntos de una manera que nadie más los había logrado conectar para resolver un problema. Y a partir de eso, pues se entiende entonces que hay insumos previos a la innovación, y estos dos insumos son la curiosidad y la creatividad. La innovación, si esto fuera un camino, digamos que es el punto medio de este camino que inicia justamente con la curiosidad, evoluciona a un punto de creatividad, que eso probablemente se convierta en innovación y esa innovación, dependiendo en qué nivel esté, puede probablemente convertirse en disrupción, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos así, en un camino casi orgánico, y digo mucho este tema de la creatividad porque creo que el principal problema de la falta de innovación es justamente que la gente no se asume como un ser creativo, ¿no? Y tampoco los culpo, o sea, la creatividad como concepto es muy nueva, o sea, tenemos muy poco tiempo de conocer la palabra creatividad y por lo tanto, como apenas la podemos nombrar, pues entonces se entiende que por eso la gente apenas entienda y asuma el poder creativo que todos tenemos, pues, por un simple hecho de existir, ¿no? Y eso es algo que nos mueve a nosotros, o sea, sí estamos convencidos en Blackbot que la creatividad es el arma o la herramienta más importante que tenemos como seres humanos y que eso nos permite, pues, generar diferentes ideas y mediante distintos procesos ya más formales o más enfocados al mundo de los negocios, pues podemos generar innovación. Okay. Yo estoy de acuerdo y ojo, muchos piensan que la innovación es un proceso de ideación y no, es una maduración. Déjame lo trato de explicar de esta manera. Tú y yo y cualquier ser humano en este planeta y los que están escuchando este podcast, tenemos la posibilidad de crear ideas, las que sean. Y puede que sea una idea que inclusive mejora algo que te enojó, algo que tienes en las manos y dices, puta, si tuviera esto. Esta capacidad de conectar esos puntos lo hace el ser humano de manera orgánica a través de un proceso creativo que puede involucrar intuición, inspiración, imaginación, algo que decimos idealismo o ignición. Todo eso genera una idea y cualquiera puede generar ideas. Esta industria estuvo liderada hace 20 años por personas que tenían ideas, pero hoy llegamos a un mundo mucho más complejo. La idea necesita madurar y convertirse en una hipótesis. Una hipótesis significa que traes algo que necesitas comprobar si esta idea fue rentable, que sí se puede hacer en el tiempo, que sea realizable y que resuelva el problema. Cuando tengas esta hipótesis, ya estás hablando de ciencia, es decir, hay procesos, hay caminos para tratar de probar que esta hipótesis puede funcionar. En esto es donde se cae la mayoría. Les da hueva, ven que es rudo, ven lo difícil que es y los recursos que toma. Prácticamente el salto de innovación ocurre en el riesgo que asumes de esta hipótesis, comprobarla, aprovechar todos los errores que vas a cometer en el camino, hasta que un día lo lograste. Cuando lo logras, bingo, creaste algo que funciona con este grado de innovación que tú pusiste en el inicio. Puede que estés inventando algo totalmente nuevo, puede que hace un proceso de invención, pero el mundo no termina ahí. Una vez que inventaste eso o fuiste innovador, trae una curva en lo que esta innovación o invención, la gente termina adoptándolo. Habla de Internet, o sea, Internet fue creado a finales de los 60, pero no fue a mediados de los 90 que sale al mercado y la gente probablemente en este 2020 entendió la importancia de Internet. Nos tardó como humanidad comercial más de 20 años adoptar el poder de Internet. Entonces, no importa cuándo lo inventaste, importa cuándo la gente lo adopta y eso se convierte en un modelo que genera energía capital, etcétera. Entonces, estas fases de idea, hipótesis, invención o innovación y explotación es algo que hoy necesitamos entender todas las compañías, porque las compañías nos enseñaron a explotar cosas ya previamente inventadas. Y hoy estamos atravesando momentos donde una vez más estamos cuestionándonos cosas y reinventando cosas y atravesando este proceso nuevamente de ideas, hipótesis e innovación. Creo que no se puede hablar a la ligera de innovación.
se tiene que hablar de un proceso interesante que puedas tener de comprobación y que las compañías, no importa si te dedicas a vender cacahuates o tortillas o eres Google, necesitas de un laboratorio de gente que esté probando nuevas hipótesis que luego puedas salir a explotar. Ya no vamos a dedicarnos a un mundo de explotación pura, necesitamos toda la cadena. Por eso, y resalto lo que dice Fer, y por eso creamos Blackbot, creemos que la creatividad humana ahora ha encontrado un espacio como nunca antes en la historia de absoluta relevancia. Ok, súper, súper bien. Y, o sea, entonces, recapitulando, cualquier persona puede innovar o es solo para algunos o se puede aprender? Sí, la innovación como tal sí se puede aprender. O sea, sí puedes, por supuesto que hay ciertos skills o habilidades previas que tendrías que haber desarrollado, como lo es la creatividad, y perdón por insistir en esto, pero es muy importante, para luego entonces, después de eso, aprender métodos, aprender procesos, aprender distintos frames o estos canvas o todo lo que hoy afortunadamente ya otros crearon. Y entonces eso, creo que el paso más duro y respondiendo a la pregunta si cualquiera puede hacerlo, sí, pero la razón por la que no cualquiera lo hace es porque dar este brinco hacia la incertidumbre, porque la innovación es mucha incertidumbre, porque por supuesto es intentar algo que nadie nunca había intentado antes o no de la forma en la que tú lo estás intentando. Entonces, eso da miedo, ¿no? Es como la primera vez que te subes a una bicicleta, tienes la historia de otros amigos o gente que conoces que se ha subido a la bicicleta, quizás leíste un libro de cómo andar en bicicleta, pero no es hasta que te subes a la bicicleta cuando entiendes de qué se trata y ya estando ahí, pues hay muchas cosas que no tenías en mente, ¿no? Que si hay una piedra, que si hay un tope, que si hay una coladera abierta, o sea, no sé, te puedes topar con muchas sorpresas y eso es realmente con lo que la gente no puede lidiar. Para mí el principal bloqueador de la innovación es este miedo a la incertidumbre y esta idea que queremos siempre tener la seguridad y la certeza de todo, que con la innovación no se puede, ¿no? Y justo cuando la innovación se acerca más a la disrupción, pues por supuesto que se acerca más a la incertidumbre, más a lo desconocido, y eso da mucho miedo, pero una vez que rompes esa barrera, que te atreves a dar el paso y que dices, ok, lo voy a intentar y empiezas a hacerlo, cuando pasas de las ideas del cuaderno donde las tengas a la creación es ahí cuando estás empezando a innovar y creo que por esa razón sí estoy segura de que se puede enseñar, sí estoy segura de que se puede aprender y sí estoy segura de que cualquiera podría hacerlo, sí, por supuesto. Y por esa razón decidimos abrir una escuela que apuntara a eso. Se llama Black School. Iniciamos literal el 1 de enero. Ya han corrido las primeras generaciones experimentales, porque creemos que la innovación se puede enseñar. Creemos que la creatividad se puede potenciar, porque todos la tenemos. Y el gran problema es que en toda la educación que hemos tenido de todas las escuelas, no importa si sea local o internacional, tu familia como institución, la escuela donde fuiste, nos cortaron de tajo la capacidad de crear y nos enseñaron la capacidad de procesar. Somos gente que sabe funcionar con procesos, sigue órdenes de manera eficiente, nos premiaban por la productividad. Y hoy estamos entrando a una década donde todo se va a mover tan rápido y tenemos que estar jugando continuamente con nuevos paradigmas que las personas que no sean capaces de reconocer esa creatividad que habíamos dejado atrás y no la conectan con su yo profesional ahora, se van a perder de grandes oportunidades o se van a volver irrelevantes. Creo que una de las industrias que más me duele hoy es el cine, por ejemplo. O sea, amo ese lugar como un acto cultural de encerrarte en un lugar con una calidad de sonido increíble, a que te cuenten historias. Pero dado el COVID y este tema de aislamiento que tuvimos, el cine se convirtió en la sala de tu casa o el cuarto de tu casa. Invertiste en mejores proyecciones, en una mejor pantalla, en una mejor calidad de sonido y ahora competir contra la cama de tu hogar, contra el cine, ellos tienen un reto enorme, se volvieron irrelevantes. Ojo, la entrega de contenido sigue viva, más viva que nunca, pero hoy Netflix le ganó esa conversación y Netflix trae una conversación en esa hipótesis desde hace 17 años. Es decir,
Cuando alguien dice, no, ¿por qué no vimos que Netflix venía? Porque lleva 17 años intentándolo versus tú. Y Cinépolis o todas estas cadenas que tuvieron oportunidad de dar ese salto, lo perdieron y hoy se convierte en, de la noche a la mañana, un asunto absoluto de innovación que si no tomas, te vas al mercado de la irrelevancia y te sacan del mercado. Y ese es el riesgo no solo de tu compañía como Netflix o Cinépolis, o de tú como tortillero. O sea, nos va a pasar a todos. Vamos a entrar en esa velocidad. Y sí, sí creo de manera contundente que necesitamos hablar científicamente y más profesionalmente de la creatividad y la innovación como nunca antes en la historia de la humanidad. Ok, súper, súper bien. Les voy a cambiar un poquito de tema porque también esto es algo que me da mucha curiosidad y les quiero preguntar, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con tu pareja? Ninguna, no lo hagan. No es cierto. No, la verdad es que yo honestamente me siento una persona muy afortunada. O sea, creo que esto que nos pasó a John y a mí sí es como una improbabilidad. Siempre lo he visto así. El que puedas encontrar un ser humano con quien compartir tu vida y con quien compartir las cosas que más amas hacer, o sea, me parece es como yo ya gané en la vida, ¿no? O sea, así me siento. Y es muchas ventajas, la verdad es que yo lo veo con muchas ventajas porque en primer lugar no hay como este bloqueo de te voy a hablar de cosas que no me entiendes o me voy a quedar callada porque pues para qué te platico esto que ni me vas a entender, ¿no? Y creo que eso rompe muchos problemas de comunicación porque yo me puedo soltar a hablar de innovación o de lo que sea que esté en mi cabeza y sé que John me va a seguir la onda o por el contrario me va a decir, no, esto es mal y entonces vamos a tener una discusión infinita que nos va a llevar hacia un lugar, ¿no? Y esas discusiones incluso nos sirven para la compañía. Entonces eso lo veo como una gran ventaja porque siempre estamos ahí, ¿no? En ese, o sea, siempre todo tiene que ver o está correlacionado. Ahora, por supuesto, tampoco les voy a vender la idea de que esto es un idilio y es perfecto. Por supuesto que no, porque no lo es. Pero creo que la única desventaja que yo le vería, si tendría que buscarla y llamarla así, sería simplemente que pues, no hay, o sea, como que no hay una división, ¿no? Y a veces las emociones, pues es difícil tener la suficiente inteligencia emocional para separarlas entre oye, estás enojada o estás enojada con lo que está pasando o estás enojada conmigo, a veces se pierde un poco esa línea, ¿no? De las emociones, que prácticamente es un tema mucho más visceral que mental, ¿no? Pero creo que en la parte profesional, o sea, las cosas van muy bien porque todo fluye de manera como muy padre, o sea, no encuentro palabras ni siquiera para poder describirlo, eso es como todo va fluyendo, todo va, y a mí, o sea, a mí me encanta los momentos, sobre todo en los que no estamos de acuerdo, o sea, yo disfruto mucho eso, porque de eso salen cosas que si yo o él me hubiera dicho, ah, sí, todo está bien bonito, no hubieran salido tan bien, porque no hubiéramos llegado a este punto como de creación y recreación que nos lleva, o sea, a veces yo tengo una idea y estoy súper contenta y le digo a John, oye, ¿qué hacemos esto? Y de repente me dice, no, pero es que esto no, y por esto no, y por esto no. Y entonces yo busco la forma de darle la vuelta y entonces mejoro la idea y eso es increíble porque es como al final del día eso que pudo haber terminado mal o yo me hubiera rendido así de, ay, pues qué triste, no le gusta a John, termina siendo una mejor idea. Entonces, esa es mi percepción, ¿no? De este lado. No sé, ahorita John va a decir, no, está horrible. Mira, te voy a hablar desde el privilegio. O sea, yo tengo el privilegio de conocer a Fernanda Rocha, pero llegar acá no fue un camino de privilegio. O sea, fueron 20 años de estar perdido en la vida y tratando de encontrar a una persona con la cual hicieras match. Ojo, no estoy hablando nada mal de las personas con las que viví antes o con las que interaccioné. De hecho, gracias a eso, también soy yo esta persona. Cometí errores, aprendí. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy clásico. O sea, yo no soy un tipo que salía a los bares a reventarme, yo ahorraba dinero para comprarme un libro, ¿no?
y porque encontraba más atracción y más emoción en el libro que lo que pudiera suceder en esa noche. Y a lo largo de toda la vida nunca conocí personas que le dieran prioridad a un libro versus una copa en un bar. Y de repente te topas con esa persona, ¿no? Es un ejemplo muy simplista, pero te puede ayudar lo poderoso que ha sido ese camino. En el camino he cometido 40,000 errores. He estado casado una vez, no funcionó. Todas las personas que han estado en mi vida y que yo he hecho cosas que no he sido el 100% de esas personas de lo que estaban buscando y viceversa, te tiene que ayudar a entender que es una búsqueda larga, casi de laboratorio, hasta que un día dices, órale, todo lo que siempre quise hacer con alguien es con esta persona. Y es un tema de reconocimiento y no conformarte con lo que tienes. Es como, ay, me ama, pero me pega, pero me ama. No, no, espera. En el primer instante que sientas que algo no va, resuélvelo o salte. Y si no se puede resolver, corres. La gente le tiene miedo a eso, le tiene miedo a la innovación y a la creatividad. Puedes innovar y ser creativo en tu relación. Hoy, el conflicto más grande que tenemos como pareja, pero es un conflicto rico, es parte del caos del día a día, es no estar de acuerdo con algo. Y estar no de acuerdo con algo abre una hipótesis que es 1 más 1 es igual a 3, que es la madre de todas las ecuaciones de la creatividad. Alguien tiene una tesis, una antítesis, chocan, hay conflicto, pero siempre sale una síntesis. Creo que el haber pasado todos estos años llegó a una conclusión donde puedo hacer síntesis con alguien, donde puedo ser visceral y emotivo y explotar energéticamente, pero al final siempre encontrar una síntesis. Y eso no tienes idea cómo ha alimentado todo, desde la relación de la pareja hasta la decisión de qué necesitamos comer hoy o cómo vamos a resolver el megaproyecto que está llegando a la compañía. Y eso para mí ha sido la fortuna más grande de este mundo. No, no hay un instante que haya sentido este agradecimiento de estar acá. Y en verdad es un reto, pero los que están allá afuera tratando de encontrar a su Fernanda Rocha, pues les va a tocar, no sé la estadística, pero besar una cantidad de sapos y cada uno de ellos con un aprendizaje nuevo y cada uno de ellos un lugar cercano a eso que sí quieren compartir y ser. Súper, súper bien. Y más o menos para que nos demos una idea también, o sea, tomando en cuenta también que Blackbot no es una agencia tradicional y que ustedes aparte trabajan en pareja, para que nos podamos dar una idea, ¿cómo es un día promedio de ustedes? Y digo, tal vez ahorita en pandemia pues están encerrados, ¿no? Pero más o menos como si nos pudieran dar así como un panorama de un día promedio de ustedes, de cómo manejan equipos, si marcan ciertos límites o no de horarios también para ya desconectarse y sabes que ahorita ya empieza la parte personal. O sea, y me refiero a eso porque es todo un reto cuando estás en un mismo espacio y lo usas para trabajar y para también tus cuestiones personales. Mira, creo que hemos tenido diferentes momentums, o sea, cuando empezábamos obviamente trabajábamos, pero así muchísimo a marchas forzadas, tomando Red Bull hasta la madrugada, o sea, fueron momentos de mucho, mucho trabajo, ¿no? Creo que también hemos encontrado, como dices tú, estos espacios o momentos donde podemos diferenciar o parar. Para nuestro equipo sí hay horarios, ¿no? Si ellos trabajan de 9 de la mañana a 6 de la tarde, nunca les pedimos, y yo creo que en 4 años les hemos pedido 3 veces que hagan un esfuerzo extra porque el proyecto lo amerita o porque necesitamos esas horas, pero somos muy respetuosos, o al menos intentamos ser muy respetuosos con los tiempos, asimismo con las vacaciones y todo lo que una persona pues necesita, porque el trabajo no lo es todo, ¿no? Creo que más bien aquí la trampa es que somos muy exigentes con nosotros mismos, y aquí creo que sobre todo yo, o sea, yo de por sí tengo un problema de sobreexigencia desde que soy niña, ¿no? Y yo he tenido que trabajar mucho en eso porque llega un momento en que te das cuenta que eso no te va a hacer bien y no te va a llevar a ningún lado. O sea, yo sí he tenido momentos de sobreexigencia en donde pongo en riesgo mi salud porque soy esa persona extrema, ¿no? Y gracias a que me ha ocurrido eso, he aprendido pues, que sí está bien padre Blackbot, que sí me encanta lo que hacemos, pero primero está nuestra salud y estar bien nosotros. Y creo que eso pues lo aprendí quizás a la mala, ¿no? O sea, sí hubo momentos en donde a mí ya que me estaba dando como una parálisis facial y fue cuando dije, oye, no, cálmate, o sea, esto no te puede llevar hasta allá, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado, al menos a mí en lo personal, como sí a entender como, ok,
hay momentos en donde, por ejemplo, ahorita que hicimos el reporte de tendencias de 2021, que es gratuito también, estuvimos trabajando durísimo y yo sabía que había un objetivo detrás, ¿no? Pero luego vienen como estos momentos en donde hemos aprendido que al menos para este tema de la creatividad, funcionan muy bien los ciclos de la naturaleza. Llega un momento en que tienes que sembrar, entonces trabajas un montón y con un montón, no sé, 18 horas al día, y luego vienen momentos de ya recolectar todo ese fruto y entonces a lo mejor puedes relajarte, pero creo que lo que nos ha funcionado más que decir, ay, nos vamos a parar a tal hora y hasta tal hora, porque algo que a nosotros como pareja, no como compañía, como pareja nos mata es la rutina. Creo que Ok. ahorita con la pandemia, por ejemplo, nuestra vida antes de la pandemia era exactamente igual, estar encerrados, o sea, aislados de la sociedad. La única diferencia y lo que nos hacía sentir las cosas distintas era que viajábamos un montón. Entonces, un día estábamos en Tijuana, otro día estábamos en Mérida, otro día nos íbamos, o sea, como que eso nos daba como el respiro que ambos necesitamos, porque esa es una de las cosas en las que coincidimos, no podemos hacer todos los días lo mismo. Entonces, por el tema de la pandemia, por supuesto, ahora no hemos podido viajar, entonces más bien tratamos aquí mismo en la casa de hacer cosas diferentes. Entonces, no sé, un día rutinario es levantarse, hacer de desayunar rico, tomarnos como el tiempo de, pues, vamos a desayunar, el tiempo que tome está bien, vamos a comer tranquilos. Y luego así llega el momento en donde, ok, ya vamos a chambear, o sea, como ya nadie nos hable, no nos toquen, no nos miren, vamos a chambear durísimo y entonces estamos, o sea, hay momentos en que aquí si alguien, o sea, yo creo que mis vecinos piensan que no estamos porque no hay ruido, y Ok. luego llega alguien de los dos y rompe con eso y de, pues voy a poner música, a ver, quítate tus audífonos, voy a poner música, ¿no? Entonces ponemos música o luego, ¿sabes qué? Leí esto y empezamos como, o sea, es mucho caos. O sea, si yo lo viera desde afuera, diría, es mucho caos. No hay una sintonía de un horario, cronograma que diga de tal hora a tal hora hacemos esto, a excepción de las comidas, que eso hemos aprendido a respetarlo también con el tiempo, pero de ahí en fuera no hay una agenda como tal. Tenemos claro cuáles son los objetivos, por ejemplo, del mes o del año, incluso así de este año se va a tratar de Black School, por ejemplo. Ok. Tenemos muy claro eso. Planeamos a 10, 15 años adelante, entonces eso también nos permite como tener muy claro y mucha paz hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, creo que eso nos da libertades, o sea, hay días en los que la verdad nos quemamos y que dices, ya no puedo leer más porque me aventé el reporte de tendencias, ya leí todo lo que me tocaba leer este año y a lo mejor este día me dedico a, no sé, me pongo a jugar videojuegos o encuentro a un contenido, pero lo interesante de desarrollar la creatividad es que incluso eso que ves y que parece tiempo de esparcimiento, lo logras conectar con la chamba y eso es algo que yo agradezco muchísimo, o sea, haber podido desarrollar esa habilidad en donde digo, a ver, voy a ver una serie, ¿no? La que sea, y digo, claro, esto tiene que ver con el Mm, problema que tiene el cliente, porque mira esto y esto, y entonces eso que parecía un momento de esparcimiento o de ocio, al final del día termina conectándose con todo lo demás, y eso es algo que hemos logrado quizás con el tiempo ir desarrollando, y ya ahora lo hacemos de manera casi que intuitiva, pero sí, o como decía yo, ¿no? O sea, sí ha sido un camino de mucho aprendizaje. Es que creo que hicimos del mundo nuestro playground y ojo, nosotros no participamos en la vida social, somos observadores de la vida social. Y esa vida social me refiero a arte, cultura, moda, economía, tecnología, deporte, sociedad, ok. todo. O sea, todo eso. O sea, yo creo que si hay una actividad que sí hacemos, es que diariamente le dedicamos 3 horas para aprender algo nuevo. Y aprender no significa solo leer algo, sino jugar con ese algo, inyectarlo en la compañía, convertirlo en algo, probarlo, fallar. Creo que al final a nosotros nos pagan nuestros distintos clientes y proyectos en los que participamos para llevar cosas que previamente ya llevamos jugadas. No nos pagan por aprender. O más bien, nosotros no nos vendemos por eso. O sea, somos una compañía que trae una conclusión muy específica de algo que ya leímos, que ya activamos, que ya fallamos y tenemos una lectura de eso. De tal manera que nuestro día a día se convierte como en un filtro, un procesador de la sociedad. Y ahora con esta vista crítica de la innovación y la creatividad y diseño de futuros. O sea, creo que, como dice Fer,
la monotonía, la agenda nos mata, me caga, me intoxico. No hay un solo día igual dentro de Blackbot, al menos para nosotros. No hay, no existe. Y el día que sucede, nos volteamos a ver diciendo algo está mal. Pero reconocemos a Blackbot como un ente vivo. Es decir, hay días, como dice Fer, que son de sembrar, hay días que son de invierno y la tierra necesitas dejarla descansar. Y las compañías y su pensamiento, no, todo el tiempo es producir, Sí, sí, sí. resolver. Y es de, oye, espera, no es así. Y hay días de sprints, hay proyectos que requieren sprints que son de 20 horas y de repente tenemos 2 o 3 semanas, pero no hay un cuerpo humano que lo logre sostener más de 2 meses. O sea, no hay, no existe. O sea, o se droga, ¿no? Cosa que nosotros, la verdad, no estamos conectados con eso, ¿no? Y lo que sí hacemos de manera continua es romper nuestras propias reglas, ver el mundo, incomodarnos. Nos hemos mudado de casa 7 veces en 5 años. O sea, porque nos gusta ver las cosas desde distintos lugares, desde distintos barrios, a distintas alturas. Somos observadores de la sociedad. Y más allá de la data que te dan los estudios de mercado, nos gusta verlo en tiempo real. Y una vez que lo ves en tiempo real y luego viajamos al futuro para entender la trascendencia de esto, tienes una lectura fascinante. Nuestro día a día se trata de creatividad, de comer arte, de comer cultura, como te dije, conocer de medios, qué está viendo la gente de Netflix, qué alternativas hay a Netflix, ¿no? Me encanta, es un juego constante. Súper bien, o sea, todo lo que mencionas está increíble porque es muy fácil caer en la monotonía de estar en un mismo espacio y cómo ustedes están rompiendo las reglas y tratan de hacerlo distinto, o sea, creo que es parte ya de su ADN y por eso mismo les quería preguntar también, o sea, ¿qué consejo le darían a alguien que está emprendiendo y que de alguna manera, por ejemplo, ustedes ya han pasado por todo, ¿no? O sea, trabajar con grandes compañías, ahorita ser la antítesis de de la industria, o sea, alguien que está formando su proyecto y que de alguna manera a lo mejor pues no sé, o sea, cuando estás emprendiendo, pues tomas a veces las chambas porque quieres una oportunidad y entonces ya no, es fácil como el no ser fiel a tu filosofía o el por qué, o el perderte de tu propósito. ¿Ustedes qué le recomendarían a esa persona? Mira, yo creo que en otras circunstancias yo, una Fernanda en otra versión hubiera dicho, no, pues, ten claro tu propósito y agárrate de eso. Pero ¿sabes qué? Eso no pasa. O sea, hoy que veo a la Fer de 17, a la Fer de 20, a la Fer de 21, no pasa. La gente te dice, haz esto, haz aquello, lee este libro, y no pasa hasta que lo experimentas. Entonces, yo lo que les diría es, atrévanse a dar el paso. Van a salir muchas cosas mal, hay días que vas a decir, ¿para qué chingados estoy haciendo esto? Mejor me hubiera quedado, no sé, haciendo quién sabe qué cosa. Pero si logras superarlo, o sea, si logras encontrar el aliciente que te despierte y diga, no, yo le tengo que echar ganas, y que viene desde adentro, entonces es ahí. Y si sí lo sientes, entonces agarra fuerza y no importa que la cosa esté difícil, y lo vas a lograr. Pero yo la verdad es que ya yo aprendí que por más consejos que alguien te dé y te diga, no, mira, sigue estos pasos, no lo vas a hacer, porque esa es nuestra naturaleza, hasta que lo intentas y dices, güey, que sí me gusta, no me gusta. Y yo algo que hoy le recomendaría, si yo me viera más joven, es sigue tu intuición. La intuición es algo que menospreciamos, que decimos, ay, ¿cómo? La intuición es algo como hasta feo, ¿no? Como de gente que no piensa o no sé. Muy arriesgado. Pero al contrario, sí, yo he descubierto que la intuición es un gran, es una herramienta que alguien nos puso muy sabiamente para saber cuando algo es o no es. Tú sabes, cuando vas a trabajar y sabes que hay algo en tu estómago que te dice, esto no me está gustando, esto no está bien, esto no es lo que quiero, lo sabes. El tema es que seas lo suficientemente valiente para tomar las decisiones, porque cualquier decisión que tomes, y eso sí tiene que quedarnos claros a todos, es que cualquier decisión que tomes va a traer consecuencias, y esas consecuencias quizás son pérdidas, o sea, es decir, a lo mejor es ir en contra de tu familia, a lo mejor es ir en contra de tu pareja, a lo mejor es ir en contra del mundo entero, pero si estás dispuesto a hacerlo, hazlo,
No importa que la gente te diga que va a salir mal o que no hay chamba de eso, no te vas a morir de hambre. No importa eso. Lo que importa es si tú tienes el estómago y la valentía para callar esas voces y seguir adelante. Creo que ese para mí sería el mejor consejo que yo podría darle a alguien de emprender. El mío es duro y va. Comencé a emprender a los 17 años, hoy tengo 39 años. Y estoy seguro que la vida la voy a ver distinta cuando tenga 59 años. Pero lo que llevo recorrido entre las victorias y las derrotas es que la vista desde abajo a los 17 o a los 39 es totalmente distinta y no tiene nada que ver con dinero. Eso es la primera cosa que tienes que romper. No se trata de crear un negocio, se trata de crear un legado y algo que tú puedas defender en el tiempo. Nos enseñaron a todos de, no, papi, tienes que hacer lana, güey. Y es de, está bien, compadre, está bien, yo no estoy en contra del dinero. A nosotros pues, podemos definirnos que somos hippies con dinero, ¿no? O sea, la postura que es Blackbot es no apoyamos compañías equivocadas, pero nos va muy bien económicamente. Pero el propósito no es el dinero. El propósito es que estás creando algo que te hace sentir bien con la pasión que tienes, con las habilidades que desarrollas y lo valioso que eres para resolver cosas o entregar valor al resto de personas. Si tú tienes 20 años ahora mismo y estás tratando de crear un legado, ojo, no un negocio, porque el negocio es una circunstancia de crear bien un legado, arriesgate. O sea, vas a cometer errores, muchísimos, y los vas a seguir cometiendo el resto de tu vida. Enfrenta cada error que tengas y cada salto que vas dando en edad, en experiencia, te va dejando entender una postura distinta. Hoy mi postura en el mundo en el que estoy parado es entregar las herramientas máximas posibles a una humanidad que necesita reconectar con la creatividad para resolver los problemas que nos va a tocar enfrentar como sociedad y planeta de aquí a los siguientes 40 años, que es cuando yo dejaré de vivir aquí. Si logro eso, estaré feliz. Estoy trabajando para eso. Obvio, entregarlo a través de la creatividad me hace crear compañías que entregan eso. Y eso me da un estado de vida cómodo y que aspira a las cosas que me gustaría tener, que es muchos libros, mucha comodidad. Súper. Crea eso, crea un estilo de vida y manténlo. Y sobre todo, mantente relevante. Esa es la palabra correcta. Y no te dejes influenciar por las personas que solamente buscan el dinero. Piensa esto. Si se acaba la comida del mundo, si arruinamos el campo, si arruinamos el mar, ¿eres capaz de procesar monedas o billetes? Tu organismo los va a desechar, no se pueden comer. La vida, la sustentabilidad, lo que realmente es la riqueza, no está en ese dinero que puedes imprimir. Está en esto, en el camino. Te estás contando una historia. Cuenta la historia que tus hijos y los hijos de tus hijos van a contar de ti. De, no mames, mi abuelo era esto y creó esta idea y salvó tal cosa. ¡Guau! Crea ese legado. Creo que nos toca a nosotros dejar de crear negocios y empezar a diseñar legados. Súper, súper bien. Y de hecho, ahorita con lo que mencionas se liga perfectamente la siguiente pregunta, que es, ¿a ustedes cómo les gustaría ser recordados? Ya lo habíamos pensado afortunadamente. A mí en lo particular, o sea, creo que yo tengo dos visiones, una individual y una colectiva, ¿no? Hablando colectivamente de Blackboard. De manera individual, como una persona libre. Creo que ese es para mí el mayor como, y libre en todos los aspectos, ¿no? Que pude hacer lo que quise, que pude, no sé, como que hice lo que me vino en gana prácticamente. Y como colectivo, como Blackbot, sí dejar un legado que sea una escuela de pensamiento, una nueva forma de ver las cosas y sentar las bases para que Latinoamérica entienda que se puede hacer creatividad, que se puede hacer innovación y que no necesariamente el dinero es un impedimento. Creo que para mí eso es lo más importante, crear una escuela de pensamiento que permita sembrar las bases para que la gente despierte, ¿no? Como de este letargo no creativo en el que desde mi perspectiva hoy estamos inmersos.
En mi lado me emociona porque tengo sincronicidad con Fer respecto a eso. Y hay una escuela hace 101 años, es esta, se llama Bauhaus. La Bauhaus fue todo un movimiento de pensamiento que nació en Alemania y que le tocó conocer los efectos de Hitler en su momento, pero durante el tiempo que estuvo vivo la escuela, que nunca fue rentable, no fue negocio jamás, pero creó un legado de pensadores que cambiaron la arquitectura, la estética, el diseño y probablemente están presentes en cada uno de los dispositivos y modelos de negocio de innovación que hoy tenemos y que sigue vivo 100 años después en el tiempo. Me quiero morir en esta búsqueda de encontrar una postura, un statement de Bauhaus que América Latina pueda disfrutar, que nazca en México. Una escuela donde la creatividad es el centro para generar innovación y diseño y futuro a partir de la creatividad humana y la tecnología que vamos a tener en este momento. Como dice Fer, es una forma de pensamiento. Hoy cuando volteas a ver las escuelas, las instituciones, las universidades que tenemos, ya no tienen un statement, ya no tienen una forma de pensar, se convirtieron en negocios. Y creo que al mundo le hace falta dejar de pensar en negocios y pensar en el propósito de haber creado esa unidad académica. Nuestra forma de defenderlo es a través de la creatividad humana. Probablemente en otra va a ser a través de la tecnología y luego va a salir otra que va a defenderlo a partir de, no sé, de la tierra. Ok, el statement que podamos crear cada una de estas nuevas unidades de pensamiento va a aportar algo a los humanos que todavía no han nacido el día de hoy. Y podemos inspirarlos. O sea, yo imagino al humano de, no sé, el 2400, cuando hable de estos tiempos turbulentos del COVID, de los 2020 que vivió el mundo, que fueron los orígenes de estas escuelas de pensamiento creativo y que hoy la tecnología no nos rebasó y que estamos usándola como una herramienta más en donde el humano logró trascender esa conversación y llevarnos a un nivel de vida que hoy solo podemos imaginar a través de cuentos de ciencia ficción, pero inició aquí, en esta generación. Eso quiero y voy a poner mi vida en Blackbot como esta compañía que nos va a permitir experimentar esta hipótesis. Por eso me puse John Black. Ese es el último nombre que tendré en este planeta. Mi nombre real es Jonathan Álvarez, pero la trascendencia de Blackbot como filosofía es algo que valía la pena defender hasta el último suspiro de mi vida. Y eso es lo que haré en este planeta y en esta línea de tiempo. Súper, súper bien, súper inspirador. Y por último, pues ya me queda la última pregunta ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Potencializa. La verdad que, o sea, en serio, gracias por todo lo que me están aportando ahorita a mí, a mi audiencia, su experiencia y su filosofía. No es algo que se ve todos los días. Y la pregunta es, ¿cuál es su frase favorita? Y no quiere decir que es una frase cursi ni nada, sino algo que ustedes mismos se la tengan presente, o sea, en diferentes momentos de su vida y que a lo mejor pasó desde la niñez a su adolescencia y hasta en donde se encuentran hoy como Blackbot. Pues yo la tengo muy clara. Mi frase favorita es nos vemos en el futuro. Resume, por eso la decimos, porque resume todo lo que estamos construyendo. Yo siempre desde muy niña tenía muchos conflictos con el tiempo. A mí me agobiaba mucho el futuro. Siempre estaba pensando, ¿y qué voy a estar haciendo cuando tenga 20? O sea, tener 20 para mí era como ya súper viejita, súper adulta, ¿no? Y siempre pensaba, ¿y qué voy a estar haciendo? ¿Y cómo voy a estar? ¿Y cómo voy a pensar? ¿Y cómo voy a hacer? Y luego ahora que tuve la oportunidad de estudiar el futuro a un nivel mucho más profundo, de entenderlo desde otra perspectiva, 30 años después de ese momento, me encanta porque de alguna forma es esta confirmación en donde lo que decía yo, hace 15 años lidiábamos con las empresas y les decíamos, no, mira, ve que internet y esto, y la gente decía, ay, sí, no, luego va y eso no, y etcétera. Y hoy es como, no, sí, ahorita sí me quiero conectar y quiero hacer lo que no hice en 15 años, ¿no? Y por eso siempre decimos, nos vemos en el futuro, porque al final del día todos nos vamos a ver en ese futuro y vamos a, de alguna forma u otra,
a entender la trascendencia de lo que hicimos o no hicimos y de las cosas que se nos presentó la oportunidad de hacer y la tomamos o no. Y esa frase me encanta porque es como todo por crear, todo por construir y esa es hoy mi frase favorita. Me encanta porque casi es bíblica. O sea, yo también coincido con Fer. Nos vemos en el futuro es como el némesis de una frase que te voy a decir ahora. Esa es mi frase favorita. Nos vemos en el futuro. Ya te explico, Fer, la trascendencia. Pero hay otra que es what if. Es decir, ¿qué pasaría si el futuro va a ser diseñado? Es más, el presente que estás hoy parado en este instante fue diseñado por personas hace 20, 30, 40 años, que en ese momento, en ese 1930, 1940, 1950, dijeron, ¿qué pasaría si? Y hoy tenemos este mundo. O sea, esto no es casualidad. Este mundo lo hemos alterado y tenemos agencia sobre él. Para poder diseñar el futuro, tenemos que comenzar con una pregunta que es interesante. What if? ¿Qué pasaría si? Entonces creo que estas dos preguntas son las dos grandes preguntas que toda la vida vamos a tener. What if? ¿O qué pasaría si? Y por supuesto nos vemos en el futuro. Esas dos han sido una constante de esta evangelización que hemos hablado o iniciado sobre innovación, diseño y creatividad. Amo esas dos posturas. Y esas dos, híjole, no creo que se vuelvan obsoletas en muchas décadas. Van a ser dos preguntas muy potentes para cada uno de nosotros. Yo soy Fer Rocha, fue un placer estar aquí. Y yo soy John Black, soy CEO de Blackbot. Y recuerden que están en Potencializa Podcast. Porque Blackbot está en la casa hablando de innovación, diseño y futuro. Y hasta aquí mi episodio con Fernanda Rocha y Jonathan Álvarez. Si te gustó el episodio, no olvides dejarnos una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas y recomendarle a alguien que crees que le pueda servir. También te comento que ya se encuentra disponible nuestra guía gratuita para lanzar tu propio podcast. Te dejo el link en la descripción de este episodio. Me cuentas qué te pareció. Nos vemos la próxima semana.